Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva entrega de Pedazos de Historia. ¿Con quién? Pues ¿con quién va a ser? Con nuestro querido Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, Jaro. Atreviéndome a hacer algo que en la edición pasada no habíamos hecho, que era meternos en el siglo XX y concretamente en todo el proceso en torno a la Segunda Guerra Mundial, que es cierto que es un tema muy atractivo, pero precisamente por ser tan atractivo no sé hasta qué punto se pueden decir cosas nuevas o incluso podemos cometer el error de dejarnos llevar por leyendas que nos hagan presentar una historia equivocada. Claro, y es que es verdad que sobre la Segunda Guerra Mundial, también porque es el gran conflicto reciente, y por el avance propio de la tecnología tienes vídeos a color, luego remasterizados, hay unos documentales buenísimos. Y es claro, hay mucha información, pero como hay tanta información, también hay mucha mentira en ella. Eso es. Y es todo lo que suele ocurrir. Y en esta ocasión has decidido hablar sobre el ascenso de Adolf Hitler. Eso es. No tanto el ascenso político como quién es Adolf Hitler antes de que se convierta en el canciller de Alemania. O sea, quién es este señor, de dónde viene, cuál es su formación, por qué tiene esa ambición política y hasta qué punto fue capaz de tomar el poder y convertirse en dictador en Alemania. Ya hay una idea inicial. Hemos de pensar que hasta que Hitler entra en la actividad política, y en esencia es algo que ocurre tras la Primera Guerra Mundial y muy particularmente cuando da ese intento de golpe de Estado en Múnich a finales de 1923, pues es un gran desconocido. Y ese gran desconocido es un señor más, con la singularidad de que habiendo nacido en Austria, combatió durante la Primera Guerra Mundial el ejército alemán, veremos por qué. Eso hace que, por un lado, no tengamos una cantidad de información notable oficial sobre este señor. O sea, este no es un príncipe, no es un militar de carrera al que podamos rastrear su vida desde el principio. Entonces, ha habido que reconstruir esa información. Pero claro, en la reconstrucción de esa información ya el propio Hitler tomó partido en la selección de qué información quería dar y qué información no iba a querer dar. De modo que ya hay un primer sesgo, que es lo que el propio Hitler quiso guardar de sus memorias. A lo que se añade que mucha de la gente que le conoció realmente o de forma muy tangencial también han aportado ese conocimiento sobre el personaje. Y el resultado final, como decíamos hace un momento, es que tenemos una cantidad de información a la larga de un personaje relativamente desconocido importante, pero mucha puede ser directamente leyendas, por no decir mentiras. De modo que hay que saber cribar en toda esa información que hay en torno a la figura de Hitler. Pero bueno, comencemos por el principio, comencemos por cuando Hitler nace en este pueblito de la frontera entre el Imperio Austriaco y Alemania. Me van a disculpar nuestros espectadores mi pronunciación en alemán, nunca he aprendido alemán, de modo que estoy seguro que todas mis pronunciaciones van a ser catastróficas. Ya para empezar, y esto es muy curioso porque tú lo sabes, Jaro, nosotros en español decimos Hitler, y al parecer en buen alemán sería Hitler. Una cosa, una especie de A abierta sin llegar a pronunciar la R. Entonces Hitler es Himmler para Himmler, ¿vale? Entonces todos estos que nosotros le metemos ahí una ER potente, creo que ellos no la meten. Vamos a seguir haciendo. Pero no importa. Entonces Hitler nace en 1889, un 20 de abril, en este pueblito de Braunau am Inn, que ya digo es un pueblo en la frontera entre el Imperio Austriaco, el por entonces Imperio Austrohúngaro y Alemania. Por lo tanto es austriaco de nacimiento y va a ser austriaco durante una parte importante de su vida hasta que reniegue de esa nacionalidad. Habrá un tiempo que será un hombre sin nacionalidad hasta que logre asumir la alemana y así ya puede entrar a presentarse a las elecciones políticas en Alemania ya en las décadas de los 1920. Su padre es un oficial de aduanas, Alois Hitler, un hombre mujeriego, un hombre violento, tuvo esposas, amantes, un montón de hijos. Hitler tiene un montón de medios hermanos. Su madre es la última pareja de su padre, Clara Hitler. Con ella tendrán 6 hijos, de los cuales solo van a sobrevivir el propio Adolf y una niña pequeña, que es Paula. Pero ya digo, hay otros medios hermanos. Es cierto que el trato de Hitler con su familia será muy distante, a pesar de que sus medio hermanos o sus medio sobrinos o sus medio sobrinos nietos, que siguen, hay algún Hitler todavía que sigue vivo en la actualidad, de estos sobrinos nietos, por ser parientes de quién son, pues han tenido cierta repercusión en los medios de comunicación, pero el trato con Hitler fue realmente muy lejano, quitando su hermana Paula, que es con la que más relación tuvo, y es muy curioso porque está documentado que se hablaban una vez al año, 2 veces al año, por el cumpleaños de Adolf y por Navidad, y ya está. Pero se pasó años sin saber nada de ella. No tiene una relación muy estrecha con su familia. Es más, una vez que su padre murió en 1903, pero él vivía ya con su madre. En el momento que muere su madre, en 1907, ya a partir de ese instante Hitler prácticamente pierde el trato con su familia y es un rasgo a retener.
es un hombre que no tiene ni lazos familiares ni lazos amistosos que perduren en el tiempo. Entonces es alguien que puede tener gente que se convierta en alguien muy cercano al personaje, a Hitler, pero que, pasado el tiempo, pueden romper esa relación y ya está. No es alguien que se sienta obligado a tener ataduras constantes a lo largo de su vida. Es muy curioso porque todos sabemos que tuvo cierta pasión artística y hubiera deseado poder desarrollar una carrera en Bellas Artes o quizás en arquitectura. Esto es lo que le hace que para 1907 viaja a Linz, donde trata de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Ahí va a tener un amigo de juventud, de adolescencia, Kubitschek, posiblemente de los pocos nombres que tenemos de estos amigos, que es quien va a estar a su lado en estos años de Linz cuando trata de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Falla en el examen de ingreso de 1907, vuelve a fallar en el examen de ingreso de 1908. Falla porque ha sido un estudiante mediocre, no ha sido alguien que se haya preocupado por sus estudios ordinarios, la primaria y la secundaria. En muchos casos evadía los estudios con enfermedades imaginarias para que no lo obligaran a ir al colegio. No es alguien que quiera ser especialmente trabajador. Será una constante a lo largo de su vida. No es un hombre especialmente trabajador. Cuando por fin parece que se inclina por el terreno de las bellas artes, pues por eso le mandan a Linz, porque a su padre le hubiera gustado que su hijo hubiera sido aduanero como él. Pero ya digo, va a Bellas Artes, pinta. No es que sea un grandísimo artista, pero es relativamente solvente, pero no lo suficiente para ser aceptado en esa academia. Y como digo, junto a su colega Kubitschek, en estos años de Linz, estamos hablando de 1907, 1908, por tanto, estamos con Hitler ya en la adolescencia avanzada, ¿de acuerdo? Es cuando empieza a absorber todo un movimiento pangermánico muy interesante, que es el que va a ser la base de todas sus obsesiones por la raza aria y demás. O sea, él está aprendiendo ahí en esas escuelas en las que se mueven estos charlas, conferencias en las que se mueve Linz. Ahí es donde toma esa obsesión racial por la raza superior de los alemanes, que es lo que le va a motivar a renegar de su nacionalidad austriaca, porque considera que Austria, la Austria alemana, debía estar integrada plenamente en Alemania. O sea, no entiende por qué hay un pedazo del mundo alemán que no está integrado en Alemania. Y además hemos de pensar que estamos hablando en los años en los que va a ser llamado al ejército y él va a escaparse de esa llamada y se va a pasar medio escondido de esas llamadas al ejército durante 6-7 años, porque él se niega a formar parte del ejército austriaco, porque considera, no porque sea un tipo que no le gusta el ejército o que rehúya el oficio de las armas, sino porque él considera que no merece la pena pelear por Austria, que no es Austria lo que él ha de defender. Cuando él fracasa en su ingreso a la Academia de Bellas Artes de Linz, es cuando va a marcharse a Viena y se va a pasar en Viena 6 años, 1908, 1914, unos años en los que va a hacer todo tipo de oficios en Viena. Parte del dinero que ingresa es pues dibujando cuadros por la calle, trabaja a veces de camarero, a veces de albañil, le va mal. Es un tipo que vive en unas condiciones realmente miserables en estos años de Viena. Y en Viena, claro, la Viena de la preguerra, y esto seguro que Jano lo recuerda, fue un lugar de una intensidad cultural notable. O sea, bueno, de hecho, el mejor libro para mí que explica esa Viena es El mundo de ayer de Stefan Zweig, que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán leído, y si no, lo habrán escuchado, que explica precisamente ese mundo preguerra y un cambio que, claro, el propio Zweig lo llegó a comprender nunca. Es decir, cómo puede ser que esta Viena culta era como lo más avanzado de la época, eso podríamos decir. Eso es. Pero curiosamente, esa Viena muy avanzada, muy vanguardista en el arte, en las modas, en la música, en la psicología, es lo que él rechaza. Porque él se da cuenta que es una Viena, como diríamos hoy, multicultural, pluriétnica, multilingüe y demás. Y claro, como ya vive obsesionado por la pureza de la raza, a pesar de que él considera que los años que estuvo en Viena fueron de los momentos más felices de su vida, incluso con esas condiciones un poco miserables en las que estuvo, lo que sí rechaza de Viena es esa pluralidad de pueblos. Claro, el imperio austrohúngaro estaba caracterizado por ser un imperio, en efecto, multicultural, con diferentes idiomas, con diferentes etnias. Hitler rechaza eso, y es ahí en esos años de Viena donde le entra su movida antisemita, antieslava, anti cualquier cosa que no sean alemanes puros. Entonces, Viena le marca, curiosamente, para mal. Esa Viena abierta, vanguardista, metida bien en la moda, es la Viena que a él le va a provocar convertirse en un tipo tremendamente racista. Comienza la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 y este hombre que ha rechazado integrarse
en el ejército austriaco, porque no cree en el ejército austriaco, se presenta voluntario para el ejército alemán. Y aunque él sea austriaco de origen, por supuesto, estamos en una guerra, cualquiera que se ofrezca voluntario es bienvenido. Entonces se va a integrar en una compañía del ejército alemán, donde pasará buena parte de la guerra. No está todo el tiempo en el frente de batalla, porque en alguna ocasión va a ser herido en el frente y tiene que pasar temporadas en el hospital. Al menos en 1916-17 hay una temporada que está fuera del frente de batalla. Y algo que caracterizó a ese Hitler durante la Primera Guerra Mundial es que era un hombre que cumplía órdenes. No las cuestionaba, tenía un respeto absoluto hacia los oficiales, y cuanto más alta la graduación, más respeto le tenía, hasta el punto de que incluso consiguió cierto rechazo por parte de sus compañeros en el hecho de que nunca se cuestionara nada. Y claro, un oficial es un oficial, él es el que toma la decisión, pero a veces es un cretino. Hitler nunca cuestionaba a los oficiales. Y esto es muy interesante porque este será el modelo que él mismo quiera desarrollar cuando adquiera el poder político y consideren que, así como él respetó sin cuestionar las órdenes que recibía, él esperaba que los que fueran sus subordinados actuaran como él había actuado. Claro, ¿eso qué es lo que provoca? Pues provoca que, pese a ser un tipo que prácticamente se hace los 4 años de la guerra en el frente, llegó a ganar 2 cruces de hierro, lo único que logró ascender en el escalafón fue a cabo. O sea, pasó de soldado a cabo y no llegó más lejos. Y no llegó más lejos porque sus oficiales consideraban que un tipo que solo sabía cumplir órdenes no tendría mucha capacidad para darlas, que es lo que le hace falta a un suboficial. O sea, cuando ya vas pasando a sargento, además, pues tienes que ser capaz de mandar sobre tu tropa. Y sus oficiales consideraban que él no tenía esa capacidad de mando, lo cual demuestra que eran poco visionarios estos oficiales que tuvo Hitler durante la Primera Guerra Mundial. En el momento final de la Primera Guerra Mundial es el famoso historia del ataque de gas, que al parecer le provoca una ceguera temporal. Hay quien dice que la ceguera temporal fue un problema, entre comillas, psicológico-psiquiátrico, cuando descubre que va a terminar la guerra. No importa, la cosa es que cuando terminó la guerra él no estaba en el frente, estaba en un hospital recuperándose de esa ceguera de origen incierto. Y recordemos que la Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918 y entonces es cuando surge una teoría que Hitler se la va a tragar, y además es una teoría que ya se movía en los frentes de batalla desde antes de noviembre. O sea, ya estamos en el verano de 1918, el Imperio Alemán es consciente de que ya no tiene capacidad material para seguir enfrentándose a sus enemigos occidentales. Recordemos que Rusia, tras la revolución bolchevique, ya se ha retirado de la guerra, pero Estados Unidos, por el contrario, ha entrado en la guerra. Eso ha puesto toda la industria americana a producir a favor de los aliados occidentales, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, y lo que provoca es que Alemania es consciente de que no puede seguir enfrentándose a la guerra, de modo que es cuestión de tiempo que termine por perderla, así que pide el armisticio, y es cuando se firma ese armisticio en noviembre de 1918, pero que hay soldados en el frente, comenzando por el propio Adolf Hitler, que se apunta a la teoría de la puñalada por la espalda. En realidad Alemania sí podía haber mantenido la guerra, según ellos, incluso haberla ganado, lo cual era un disparate, porque ya no tenían recursos ni capacidad para mantenerse en los frentes de batalla, pero ellos consideran que sí lo tenían y que había unos traidores, que son los que han provocado esa puñalada por la espalda. Y los traidores son desde los revolucionarios más de ultraizquierda, los espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, hasta los socialdemócratas, unas gentes de izquierdas más tibio, y sobre todo los judíos. Aquí es cuando Hitler tiene muy claro que si hay que poner el dedo que marque quién ha sido el traidor, estos han sido los judíos. Recordemos, 4 años atrás ha pasado su estancia en Viena, donde se ha cargado de antisemitismo a tope, de modo que para él lo tiene muy claro: hay quien ha traicionado a Alemania y estos son los judíos. Y esa va a ser una idea constante que va a quedar en su cabeza. Con todo, termina la guerra y está en el hospital, se pregunta: ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque al final se ha dado cuenta que ya estamos en 1918, es un tipo que está llegando a los 30 años, útil para nada, y ha descubierto que el único lugar donde se siente relativamente feliz es en el ejército. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tratar de mantenerse dentro del ejército. Pero aquí recordarás, Jano, que una de las cuestiones que se habían planteado en el Tratado de Versalles fue reducir el ejército alemán a lo mínimo, para que dejara de ser una amenaza. Problema. Sí. Entonces, claro, no hay muchos sitios en el ejército, porque sencillamente se está reduciendo la cantidad de efectivos que tiene el ejército alemán. Y lo que va a hacer Hitler es ofrecerse, porque acabo de decir que uno de los problemas que ha habido al terminar la Primera Guerra Mundial es que hay una revuelta de carácter, llamemos comunista, el movimiento Rosa Luxemburgo, que trata de establecer una república soviética en Alemania, fracasa, el movimiento espartaquista fracasó, pero
se considera que hay demasiados soldados dentro del ejército que sí están gustosos de estas ideas soviéticas y hay que desenmascararlos. O sea, el ejército reducido que va a quedarse en Alemania tras la paz de Versalles tiene que ser un ejército muy nacionalista, muy conservador, muy apegado a las tradiciones prusianas, que sea capaz realmente de defender a Alemania y que no se convierta en un brazo ejecutor de los soviéticos de Lenin en Rusia. Entonces, lo que van a hacer es insertar dentro del ejército pues a soldaditos que se encarguen de espiar a sus compañeros y ver hasta qué punto estos compañeros son o no son proclives a estos movimientos comunistas. Y Hitler se ofrece a ser el perfecto espía, el chivato, que va a contarle a sus oficiales si sus compañeros soldados están metidos en algún lío izquierdoso. Y en esta movida, en 1919, le van a encargar que investigue a un partido que se llama Partido Obrero Alemán. En un partido que se llama Partido Obrero Alemán tiene todas las posibilidades, todas las papeletas, de que sea un partido de izquierdas, porque esto se llena de mini partidos. Esto nos puede recordar, seguro que, aunque Jano es joven, es un hombre conocedor de la historia de España, en la transición española había una cantidad de partidos comunistas infinitas. Sí. O sea, Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. en aquellas sopas de letras complicadas, de la transición, pues todo lo que están pensando el ejército alemán, oye, de repente tenemos un montón de soldados alemanes de extrema izquierda y hay pocas cosas que se llaman Partido Obrero Alemán. A ver, amigo Adolf, echa un vistazo quiénes son estos. Entonces, cuando Hitler acude a conocer, estamos hablando de 1919, a este partido alemán, donde su referente ideológico es un señor llamado Erhard, fundamental en la formación de Hitler, descubre que son unos tipos muy conservadores, muy tradicionales. Vendría a ser ese partido obrero alemán en ese momento algo que podemos equiparar al partido fascista italiano. Y algo que podríamos equiparar incluso a la falange española cuando surja. Un movimiento que está en contra de la revolución bolchevique, pero que está en contra del capitalismo, que considera que el buen obrero alemán es aquel que tiene que ser capaz de sacar el país adelante, pero el buen obrero alemán puro, rechazamos a las minorías, el buen obrero alemán que sigue ciertas tradiciones, pero que está dispuesto a trabajar por su país. Y ese es el partido en el que se encuentra Hitler, ya digo, con este referente ideológico que es Erhard, que digamos es el que va a terminar de amueblar ideológicamente la cabeza de Hitler, que hasta ese momento tiene un batiburrillo, 3 o 4 ideas básicas, pues el pangermanismo, la raza aria, pero todo eso había que orquestarlo de alguna forma, y es aquí cuando se va a poner en marcha. Rápidamente, los dirigentes del Partido Obrero Alemán, empezando por Erhard, encuentran que este tal Hitler tiene buena labia. Este chico se pone a hablar, y es curioso, porque claro, estamos diciendo que se va a poner a hablar cuando tiene 30 años, parece que en los 30 años previos no ha hablado mucho, porque es entonces cuando se descubre que puede ser un buen orador. Y no es tanto que sea un buen orador porque sea Churchill y sea capaz de crear unos discursos maravillosos, y los que hemos escuchado los discursos de Churchill decimos, joder, es que encima escribía bien Churchill, o sea, sabía elegir las palabras apropiadas, como es un tipo que es muy machacón. Entonces, es un modelo que curiosamente va a tener en todo el espectro político claros herederos. Entonces, cuando pensamos en el Fidel Castro que hablaba durante horas y horas y horas, o cuando pensamos en el Chávez venezolano que hablaba durante horas y horas y horas, ese es el modelo de Hitler. O sea, voy a hablar mucho, voy a ser muy repetitivo y voy a ser muy machacón. Y claro, soy tanto que al final la gente se queda con la copla de lo que estoy contando. O sea, a lo mejor no es poesía, pero voy a ser muy machacón en las ideas y eso es lo que va a cautivar al público que escucha a Hitler, porque es un público que quiere ser cautivado por un orador que repita y repite y repite y repita. Pues bueno, rápidamente Hitler es capaz de hacerse con el control de ese partido obrero que va a reconvertir con nuevas siglas, va a ser el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi, y es con ese partido y moviéndose en el área de Múnich, en el área de Baviera, donde poco a poco se va a ir asentando. Va a vincular rápidamente ese partido con una organización cuyo objetivo era salvaguardar el orden en los mítines que daba el partido nazi, las SA, ¿de acuerdo?
pero que muy pronto Hitler las va a utilizar también para atacar los mítines de los rivales políticos, para armar follón, para armar lío, y de esa manera tener la sensación de que esta república que se ha instalado en Alemania con el fin de la Primera Guerra Mundial, se ha puesto fin al sistema monárquico que gobernaba hasta entonces, se ha establecido una república, la conocida como República de Weimar, y lo que va a hacer es, queremos desestabilizar esta república, y entonces el partido nazi de Hitler, en estos años 20, 21, 22, siguiendo el mismo modelo que seguían los comunistas alemanes, que también quieren desestabilizar Alemania, pues genera este grupo armado de las SA para montar el pollo. Va a ocurrir algo curiosísimo que va a marcar a Hitler, y es que a finales de 1922 se produce en Italia la famosa marcha sobre Roma de Mussolini. ¿Vale? Seguro que a Mussolini también habrá que dedicarle algún programa. Mussolini, de hecho, no acudió a esa marcha. No. Se quedó en Milán. Eso es. A ver, ya va a ser que ya me contáis. Cuando lleguéis a Roma, que me decís que ha decidido el rey, y ahí... Sí, pero eso muy poca gente lo sabe. Y claro, luego los fascistas italianos intentaron ocultarlo, que él se quedó en Sacar la fotografía donde parece que sí que estaba. Claro. Decían, no, id haciendo marcha, y ya si nos pegan tiros, pues ya me llamáis. Eso es. Entonces, a Hitler le gusta mucho la idea, porque a la larga lo que se da cuenta es, si yo logro generar una cantidad de gente importante, tengo el respaldo del ejército y me dirijo a Berlín todos juntos, el gobierno se va a entregar, como ha conseguido Mussolini en Roma. Es muy interesante, estamos a finales de 1922 y para Hitler Mussolini es el modelo a seguir. Sabemos que van a ocurrir muchas cosas en las 2 décadas siguientes, la historia dará algunas vueltas, pero sí es cierto que de los, entre comillas, amigos que tuvo Hitler, hasta el último día, aunque Hitler en los últimos momentos de Mussolini pensaba que había sido un desastre este hombre, le apoyó hasta el final. Dije, bueno, de hecho lo rescató. Sí, lo rescata. O sea, a pesar de todo, bueno, Mussolini no quería. Se queda con esa idea de decir, bueno, este chico fue mi referente, así que habrá que echar una mano en el último momento, que ya no me parezca que sea tan valioso. Pues eso se ven los vídeos, como Mussolini, porque despreciaba profundamente a Hitler al principio. Sí. Luego cambiaron las torres. Cambió las torres y fue Hitler. Que despreciaba a él, sí. Pero es así. Y entonces lo que va a hacer es tratar de montarse su propia marcha sobre Roma, ¿vale? Aprovechando la coyuntura política que va a ocurrir en Alemania en 1923. Y en ese momento Hitler ya se ha rodeado de un grupo de fieles que le van a seguir en la movida y le van a seguir en ese intento de golpe de Estado, el famoso Putsch de Múnich, de finales de 1923. Nombres interesantísimos porque son gentes de una primera generación de nazis a los que, salvo una contadísima excepción que es Göring, terminarán por ser marginados o completamente eliminados por el propio Hitler. Lo cual demuestra que Hitler amigos no tenía, ¿vale? Y aquellos que se podían considerar sus amigos tenían que saber que eran amigos provisionales, que en un momento dado los sacaría del juego y, si era necesario, incluso los eliminaría. Entonces, ¿a quién tenemos en estos años de 1922-23 ya en torno a Hitler? Pues aparte del propio Hermann Göring, que acabo de mencionar, que él sí estará con él hasta el penúltimo día, porque el penúltimo día Hitler dirá que se lo carguen a Göring por traicionarle. Bien, tendremos ocasión de hablar en algún programa del futuro, espero. Vamos a tener agentes como Rudolf Hess, sabemos que se convirtió en el lugarteniente de Hitler, pero que terminó volando a Inglaterra para pedir la paz, allá por el año 41. Rudolf Hess, además, se consiguió criar a su peor enemigo, que fue Martin Bormann. Entonces Bormann se convirtió en asistente de Hess y cuando Bormann pudo, apuñaló a su jefe, a Hess, para ascender, ¿vale? Tenemos agentes como Adolf Rosenberg, que junto a Göring es quien introduce a Hitler en la clase alta del mundo alemán. Rosenberg es un friki. La verdad es que todos son unos frikis, pero Rosenberg posiblemente es de los más frikis de todos, porque este ya se mete en las movidas, ya no solamente racistas, antisemitas, este es un antisemita confeso, sino además en todo tipo de leyendas, mitos. Con Hitler es de los más frikis que están entre estos nazis. Por cierto, Rudolf Hess tampoco es que sea un tipo de lo más ordenadito, es un hipocondríaco absoluto, vegetariano, bien, que es ahora un hábito que con el tiempo Hitler también adquirirá. O sea, son gentes que no seguían los modelos más habituales de los alemanes de esa época. Entonces al final te das cuenta que Hitler se rodea de los frikis más frikis. Ahí también está el general Ludendorff, un señor mayor, héroe de la Primera Guerra Mundial, que en un primer momento le atrae la idea de estos jóvenes nazis que quieren recuperar el viejo imperio alemán. Y veremos que Ludendorff terminará por detestar a Hitler. O sea, Ludendorff será alguien que, no solamente después del fracaso del golpe de Estado de Múnich, sino cuando Ludendorff vaya viendo cómo evoluciona políticamente Hitler, rechazará por completo a Hitler. Y es muy curioso porque Ludendorff morirá, creo que es el año 37, y una de las cosas que pedirá en sus últimas voluntades es que Hitler no fuera a su entierro, y Hitler se saltó las últimas voluntades de Ludendorff y fue a su entierro.
En este primer momento también tenemos a Ernst Röhm. Röhm es muy interesante, fue el jefe de las SA, se pelearía con Hitler, se marcharía a Bolivia a hacer la guerra por su cuenta Röhm en Bolivia durante la guerra del Chaco, volvería a Alemania y Hitler se lo cargaría. Entonces, Ludendorff murió de viejo, Rosenberg fue marginado, Rudolf Hess terminaría emigrado en Inglaterra y en la cárcel de Spandau hasta los años 80, a Ernst Röhm se lo mandó cargar Hitler, lo veremos en el futuro, espero, y Goering será el único que aguante hasta el final. Entonces, de toda esta primera oleada, la mayor parte, quitando Goering, son gente que se margina. Por cierto, Röhm también crió a su peor enemigo porque es el que va a promocionar a Himmler. Va a ser Himmler, uno de los chicos de Röhm, que apuñale a Röhm. Pues bueno, con esta gente, la gente más radical, la gente más que se creía más todo el movimiento pangermánico y toda la cuestión antisemita, es con la que va a organizar un golpe de Estado en Múnich, el famoso golpe de Estado de la cervecería. ¿Qué había ocurrido en Alemania en 1923? Pues Alemania, que tenía que pagar una increíble cantidad de dinero porque se le consideraba culpable de la Primera Guerra Mundial y tenía que resarcir todos los daños provocados a los aliados, de modo que soltaba una millonada de marcos cada año a los aliados, no pudo hacer frente al pago de la deuda. Y entonces el ejército francés, dado que no le estaban pagando lo que por el Tratado de Versalles tenía que recibir, decidió ocupar el Valle del Ruhr. Eso va a desestabilizar económicamente a Alemania porque es una de las partes más ricas de Alemania y si no puede seguir utilizando los recursos del Valle del Ruhr, pues todavía va a ser más difícil que pueda pagar la deuda a los aliados. Entonces lo que va a suceder es que ahí estallan un montón de revueltas populares por toda Alemania, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y hay un canciller, un personaje interesantísimo, Stresemann, que en los años siguientes dejará de ser canciller, pero será ministro de Asuntos Exteriores hasta su muerte en 1929, y que a pesar de ser ministro de Asuntos Exteriores va a marcar la política alemana, no siendo el canciller, que en ese primer momento, que va a compaginar durante unos meses el puesto de canciller, el equivalente a un primer ministro, con el de ministro de Asuntos Exteriores, va a militarizar Alemania. Va a decidir que el ejército salga a las calles para de esa manera controlar el país frente a las revueltas. Y en el caso de Baviera, hay un militar que de forma oficiosa toma el poder, Gustav von Kahr. Ya digo, forma oficiosa porque al principio no era él, pero al final sí es él el que está controlando Baviera. Y entonces, el golpe de Estado que pretende Hitler a principios de noviembre de 1923 consistía en, aprovechando que von Kahr está en esta cervecería, la cervecería no tenemos que pensar en una tabernilla pequeña española, son locales muy amplios donde se pueden reunir cientos de personas. Von Kahr va a estar allí con los suyos, la idea es acudir allí, arrestar a von Kahr, colocar a Ludendorff, este viejo general heroico de la Primera Guerra Mundial, a la cabeza de ese gobierno militar de Baviera, y a continuación los nazis harían su marcha sobre Berlín, imitando al Mussolini de la marcha sobre Roma. Entonces, en la marcha a Berlín lo que dirían son: nosotros tenemos la capacidad para sacar al país del problema que tiene, y lo respalda el ejército, y la prueba está en que el mismísimo Ludendorff desde Múnich nos está apoyando. ¿Por qué fracasa? Pues fracasa porque no eran los mejores golpistas del mundo, entonces von Kahr rápidamente se les escapa, hace llamar a la policía y al ejército para acabar con estos golpistas, el grupo de estos nazis, hay un tiroteo, mueren unos cuantos nazis, mueren algunos policías, el propio Goering será herido en la pierna, y entonces es curioso porque para recuperarse le van a meter morfina y se va a volver un morfinómano ya el resto de su vida Goering después de esto. Hitler tiene que esconderse hasta que le atrapan. Ludendorff es cuando empieza a decir, pues a lo mejor estos chicos no son tan listos como yo pensaba, ¿vale? Y al final la cosa es que a Hitler le van a detener, le van a juzgar, el famoso juicio en el que él va a tener la libertad de poder explicar todo lo que quiera de su ideología nazi. Es un juicio que va a saltar los medios de comunicación y su discurso va a ser conocido porque le dejan hablar muchísimo tiempo y le convierte en un referente. Oye, pues qué interesante este tipo que cosas están contando. En este mundo crítico, caótico de la Alemania de la hiperinflación, aparece un señor que nos está dando soluciones creativas. Pero hemos de entender que ahí pudo acabar la carrera de Hitler. Ya está. Estamos en febrero de 1924, lo mandan a la cárcel por 5 años, va a pasar unos pocos meses, pero ahí pudo terminar todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué pudo terminar todo? Porque he citado antes a Stresemann, este político alemán que durante años va a ser ministro de Asuntos Exteriores,
que fue capaz de sanear la economía alemana. O sea, Hitler en 1920, 21, 22 puede hacer crecer su movimiento alternativo de una política completamente disparatada, porque Alemania vive una crisis económica brutal, la famosa hiperinflación. Sí, el 23, el año de la carretilla, decían, porque tenías que ir con una carretilla lleno de billetes encima. Cuando pedías 2 cervezas al mismo tiempo, porque si pedías una y la siguiente ya era más cara que la que habías pedido. Una locura. Entonces, toda esa locura, a partir del 23, Stresemann fue capaz de ir controlándola. Entonces, en los años siguientes, 24, 25 y sobre todo 26, 27, 28, se pone fin a la hiperinflación, se logra controlar la economía alemana y hasta empieza a tener un balance positivo. Y es ahí donde las ideas hiperradicales de Hitler, a pesar de su discurso encendido durante su juicio de 1924, se apagan. Y los nazis se convierten en un grupo absolutamente residual. Pues bueno, si hay que reconocerle a Hitler algo, cuando ya sale de la cárcel a partir de 1925, es que fue un visionario que se dijo: quizás la economía va funcionando bien, pero en cualquier momento que la economía falle, en cualquier momento que esto se vaya al carajo, ahí voy a tener mi oportunidad. Entonces Hitler lo que va a decidir son 3 cosas. 1, esperar. O sea, no hay que volver a hacer golpes de Estado, porque no me va a servir. Y ahora no estamos en la corriente de crisis de los años 21, 22, 23. Hay que saber esperar la ocasión. Va a llegar. Él considera que el sistema capitalista se va a pegar otro buen golpe y va a ser su oportunidad. 2, tiene que conseguir el poder mediante el modelo democrático. El golpe de Estado no funciona. Es cuando Ernst Röhm se metía con él y le llamaba Adolf Legalité, porque estaba obsesionado con la idea de que sí podía llegar al poder mediante un modelo democrático. Y no se equivocaba. Bien. Y 3, decidió recomponer completamente la estructura del partido nazi. Y decide establecer un liderazgo dictatorial, sin pajas, ¿vale? O sea, aquí no vamos a tener elecciones internas, comités federales, no. Hay un líder y del líder emana todo el poder. Y el líder es él. Bien. Entonces, lo que va a hacer es generar toda una red de organizaciones pensando en controlar de partida su propia organización política, pero a futuro Alemania. Entonces, en esos años en los que los nazis son 4, ¿vale? Los 4 que estaban con él antes de Múnich, y que realmente su trascendencia es mínima, el tipo es cuando empieza a hacer las juventudes hitlerianas, la asociación de muchachas pro-Hitler. O sea, refuerza las SA, genera un grupo dentro de las SA que serán las SS, como la guardia pretoriana del propio Hitler. O sea, establece una serie de estructuras cara al futuro que probablemente cuando alguien podía verlos en los años 1926, 27, 28 diría, pero si son 4, es los mismos 4 en todas partes. O sea, se está inventando un montón de asociaciones que no va a tener un mayor recorrido, pero que sabemos que sí va a tener mucho recorrido. Claro, tiene que reorganizar por completo el partido. Él es un hombre del sur de Alemania, de Baviera, que es donde realmente tiene su cuartel general, y consigue localizar a otro tipo también con buena labia, que se llama Gregor Strasser. Strasser es al que le va a encomendar que reorganice el partido nazi en el norte de Alemania, llegando incluso hasta la ciudad de Danzig, la ciudad libre de Danzig. Entonces Strasser se pone manos a la obra. Y además Strasser le aporta una idea muy interesante, y es que Strasser dice: nos podemos traer al partido a aquella gente de la extrema izquierda del Partido Comunista que no lo tenga muy claro en el Partido Comunista. Entonces, digamos que le vamos a hacer un pequeño giro un poco izquierdoso al partido nazi, pero esto va a permitirnos robarle clientela al Partido Comunista. Ojo, que eso también va a ser criticado al propio Hitler. O sea, sus colegas cercanos, gentes como Rudolf Hess o Ernst Röhm, decían que a lo mejor Hitler se había vuelto un poco izquierdoso en estas relaciones con Strasser. Pero la verdad es que la estrategia de Strasser funcionó, porque va a conseguir ir atrayendo progresivamente a gentes que en principio estaban en el Partido Comunista. Ojo, que hoy se ha cambiado de partido y mañana se puede volver a cambiar de partido. O sea, que este cambio de chaqueta no es que fuera un seguro absoluto. Entonces, bueno, un partido nazi residual. Por cierto, Strasser tiene un asistente, un tal Goebbels, ¿vale?, que le gusta trabajar con Strasser, pero que le gustaría más trabajar con Hitler. Entonces, Goebbels será quien apuñala a Strasser. Como vemos siempre, la primera generación de nazis están criando a la segunda generación, que son los que les van a apuñalar. Y entonces, ya digo, los tipos como Martin Bormann o Himmler o Goebbels son tipos que llegaron hasta la cúspide tras apuñalar a la generación previa que les permitió llegar hasta ahí. Entonces, tenemos ese partido que ha quedado ahí, latente, pequeñito, y es entonces cuando llega
la famosa crisis de 1929, cuando se hunde la bolsa de Nueva York en octubre de 1929. Ese hundimiento se propaga por todo el mundo capitalista y a Alemania le afecta especialmente, porque claro, Alemania estaba recuperando, pero la cosa estaba tomada con pinzas, no estaba en el mejor momento. Y entonces es cuando Hitler dice, ahora es mi oportunidad. De modo que vamos a por todas, y es cuando el partido nazi puede reactivarse. Pensemos que podía haberse desactivado sin ningún problema en todas estas movidas de los años 25, 26, 27, 28. O sea, podía haber dicho, mira, Adolf, esto no funciona, vámonos a cada uno a nuestra casa, dejémoslo aquí. Pero fue muy terco, fue muy tenaz y consiguió que el partido, a pesar de todo, con una estructura mínima, saliera adelante. Entonces, a partir de 1930, el partido nazi vuelve a crecer y el Partido Comunista también. Hemos de pensar que en ese momento, Alemania, esta República de Weimar, una república que en principio era una república parlamentaria, había un presidente de la república, primero fue Eber, hasta 1925, a partir de entonces el presidente va a ser Hindenburg, otro de los militares más destacados de la Primera Guerra Mundial, un hombre muy monárquico, es muy simpático, porque cuando a Hindenburg le propusieron ser presidente de la república, le pidió permiso al Kaiser, que estaba exiliado en los Países Bajos, y le permitía, usted majestad me permite que yo sea presidente, y el Kaiser dijo, sí, chaval, adelante con ello. Porque yo no voy a volver. Entonces Hindenburg, y lo que va a hacer Hindenburg, se ha muerto Stresemann muere un poco antes de la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces Hindenburg asume el poder. Es un señor muy mayor, ¿vale? Con lo cual eso ya es una dificultad, porque no piensa muy rápido. Entonces Hindenburg cambia el modelo de la República de Weimar y lo convierte en una república muy presidencialista. Va a ser Hindenburg quien se empeñe en situar a la cabeza del gobierno incluso a aquellas gentes que quizás no tengan suficientes mayorías, tienen que conformar mayorías políticas muy complejas. Hay que pensar que, excepto en los primerísimos años de la República de Weimar, que gobernaron los socialdemócratas, la mayor parte del tiempo los sucesivos cancilleres habían gobernado con coaliciones de partido, centro-derecha. Hay un partido que se llama Partido de Centro, el Partido Centrum, ¿vale? Pero un partido, digamos, un equivalente a lo que sería hoy, de alguna manera, la CDU, de acuerdo a la democracia cristiana, debería ser un equivalente a eso. Hay otros más conservadores que se coaligan con el Partido de Centro. Entonces ya Hindenburg decide que, bueno, hay unas elecciones en 1930, unas elecciones en donde el partido nazi ya consigue una cantidad de diputados respetable. 107. Sí, creo que se convierte el segundo o el tercero de la Cámara. O sea, ya de 12 que tenían a 107. Da un salto notable el partido nazi. Entonces, Hindenburg a los nazis no le interesan nada. A Hindenburg Hitler le parece un fantoche, bien, el famoso cabo bohemio, que maltrataba a Hindenburg, considera que no tiene cabeza. Entonces se pone a negociar con los diferentes políticos vinculados al movimiento conservador, el partido de centro y tal. Hay un canciller que se llama Brüning, que es el que tiene que asumir el marrón de comerse la crisis del 29, ¿vale? Entonces, a partir de aquí entramos en una dinámica de destruirse unos a otros los miembros del partido de centro, que, cambiando de esfera política, nos recuerda cuando la UCD en España, que es el partido que asume el poder en la transición de la democracia, con Adolfo Suárez como primer presidente democrático, decidieron matarse entre ellos hasta que se cargaron el partido por completo. Bien, entonces, del 77 al 82 lograron deshacer por completo la UCD, pues ya tenían un antecedente, que es estos partidos de centro-derecha en la Alemania de 1930, 31, 32, donde entre ellos mismos se van apuñalando unos a otros. Entonces lo que van a hacer es, aquel que quiere sustituir al canciller, lo que tiene que hacer es ir a calentarle la oreja a Hindenburg y decirle a Hindenburg, mira chaval, has de saber que este no está haciéndolo bien y demás. Entonces, hay unas nuevas elecciones a mediados de 1932, en donde Hitler gana, el partido nazi gana, pero no consigue la mayoría en el Parlamento. Está a punto de lograrlo, pero se queda un poco antes. Entonces, a Brüning se lo cargan, Hindenburg decide prescindir de Brüning y va a colocar a otro nuevo canciller, von Papen, que le dice, bueno, a ver, Papen, hazte cargo de esto, consigue aquí, haz aquí una coalición de partidos, una sopa de letras y sale adelante con esto. Y aquí hay otro personaje oscuro como ninguno, que es Schleicher. Supongo que bueno, además sería Schleicher. Bien. Entonces, Schleicher, que también está dentro de estos movimientos conservadores, es el tipo que quiere tomar el poder, que le cae mal que haya sido elegido Papen y no él para tomar el poder. Y entonces Schleicher comienza a negociar con Hitler, porque hasta ahora están logrando que el partido nazi quede marginado del poder, ¿vale? Pensemos un poco lo que está ocurriendo en la Francia actual, donde han decidido que
la agrupación nacional de Le Pen no tenga, y entonces tienes que negociar con los casos más raros del mundo y andar tirando de aquí para allá. Pues eso es lo que va a suceder. Papen ha conseguido en un último extremo esa negociación, y entonces Schleicher le dice a Hitler, bueno, nos coaligamos, yo me presento canciller, tú vicecanciller, y asunto resuelto. Hitler dice, no, Hitler, cabezón, porque cabezón no le gana a nadie, dice, no, yo tengo que ser el canciller, ¿vale? Y como no encuentra la solución, decide convocar nuevas elecciones en diciembre de 1932, y el partido nazi pierde votos. 2 millones. El partido nazi pierde como 30 diputados. Sí, O sea, sí, que a veces estaba muy enfadado. Decía, estos alemanes son tontos. Sí. Entonces, es curioso porque, claro, lo que va a suceder es que Hitler se da cuenta que ha llegado al tope. O sea, por medios democráticos ya no tiene mucho más recorrido. Porque ha llegado, en mediados del 32, ha llegado casi a la mayoría absoluta en el Parlamento, pero en la siguiente convocatoria ya ha perdido. Y sobre todo ha perdido porque buena parte del electorado de extrema izquierda que Strasser, que su colega Strasser, había tenido el partido nazi, ha decidido volver al partido comunista. Entonces, claro, aquí Schleicher lo que va a hacer es negociar con Strasser. Mira, Hitler es un cabezón, ¿qué tal si nos unimos a ti? Y Strasser va a hacer una movida muy curiosa, y es que Strasser dice, bueno, voy a hacer una cosa. Quiero que el partido me llame. Quiero que el partido reniegue de Hitler, y entonces me llamen a mí y me digan, oye, vuelve, te queremos a ti porque Hitler es un caos, este tipo nos está haciendo perder elecciones. Entonces Strasser se va de vacaciones. Pues ya está. Esperando que cuando está fuera, le van a decir, no, hombre, no, regresa, Hitler es un tonto, no vamos a conseguir nada con él. Y es entonces cuando Hitler aprieta los tornillos, negocia con Papen, que en ese momento hay unos días en los que Papen deja de ser el canciller para que Schleicher sea el canciller, y le dice, mira, vamos tú y yo juntos. En lugar de ir con Schleicher, yo voy contigo. Tú de vicecanciller, yo de canciller. Entonces Papen va con Hindenburg y le dice, oye, al final creo que ya tengo la solución. Vamos, Hitler y yo. Hitler no sabe de estas cosas de gobierno, porque este es un no sabe qué hace, este minute. Y yo lo voy a controlar. O sea, tú, amigo Hindenburg, no te preocupes, yo desde atrás voy a mover los hilos y a este tal Hitler lo tenemos controladito sin ninguna dificultad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En efecto, el 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller por Hindenburg, con Papen como vicecanciller. Schleicher sale de la partida, sorprendido porque quien le ha apuñalado ha sido su amigo Papen, a quien previamente le había apuñalado él. Strasser, que está de vacaciones, regresa y dicen, pues no, ya esta cosa no funciona. Os voy a hacer spoiler. Hitler se cargó, un año después, a Schleicher y a Strasser. Se los cargó en la famosa noche de los cuchillos largos, se los cargó a los dos sin ningún movimiento, diciendo, os la tengo jurada, no os preocupéis, que antes o después. Es que a Hitler lo enterraron después de esas elecciones, cuando perdió muchos millones de votos. La prensa, si lees los artículos, los editoriales, los análisis, ya está, se ha acabado. Se acabó, este señor no tiene más lo tuvieron como, sí, como que estaba enterrado, no solo la prensa alemana, sino también la prensa inglesa, la prensa francesa. Era como que ya está, esta de Hitler, el boom ya ha terminado. Pues... Sí. Papen terminaría sus días de embajador en Turquía, que debe ser de las embajadas más emocionantes del mundo alemán. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que un tipo tremendamente ambicioso, con un programa político muy claro, que era Hitler, que además no lo había ocultado, iba a establecer un modelo político dictatorial, basado en la nacionalidad alemana y en el exterminio de las minorías, empezando por los judíos. A pesar de ese discurso tan radical, estos otros políticos de centro y centro-derecha consideraron que lo podían controlar. Y entonces van a entrar en una vorágine de irse destruyendo unos a otros. A Brüning se lo carga Schleicher, a Schleicher se lo carga Papen, hasta que al final el viejo Hindenburg, que ya no carburaba mucho, termina por cederle el poder a Hitler. Cuando Hindenburg más muera, pues Hitler ya se quedará con el poder total del gobierno y del Estado. Y de esta manera es como Hitler llega al poder. Llegados aquí es muy curioso porque nos encontramos con un personaje que tuvo un montón de oportunidades para no haber llegado. O sea, es un tipo que a lo mejor si hubiera ingresado a la Academia de Bellas Artes, pues había dedicado a ser pintor y no a ser político. O en la compañía en la que él ingresa en la Primera Guerra Mundial, pues cuando empiezan son 3.500 compañeros, 3.600, creo, al final quedan 500. O sea, él pudo ser uno de los 3.100 que se murieron durante esos 4 años y no se murió. Mala hierba nunca muere. O en el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Múnich, pues cuando se tirotearon unos a otros, pues podía haber caído él como cayeron otros. O lo podrían haber condenado a muerte. Sí. Y tuvo una sentencia muy benévola. Sí. Entonces, es curioso porque es un tipo que va sorteando y que va avanzando. El propio Hitler incluso, que termina suicidándose. Hitler, recordemos que cuando muere en 45 es porque se suicida. Ya era amenazado con suicidarse varias veces. Al parecer tuvo un primer momento de romance, allá en su adolescencia y juventud con Kubitschek, que estuvo enamorado de una muchacha en
le dio calabazas y pues en una gran pasión dijo, pues me suicido. Bien. Con su prima luego también, ¿no? Ella fue la que suicidó. Sí, por eso, pero que luego él tuvo una época que también pero luego estaban preocupados los nazis, por decir, oye, que este hombre está deprimido, vamos. Cuando el golpe de Estado, cuando él sabe que la policía le va a buscar y le va a detener, también dice, pues me suicido y así la policía no me detiene y no va a hacer barbaridades. En la propia crisis aquí en el 32, cuando Strasser y demás, también dice, pues oye, si no... Que eso coincide cuando su prima novia se suicida. Entonces, y le decían que era homosexual Hitler. Bueno, de las leyendas. No, digo que le acusaban, que los enemigos de Hitler decían que era homosexual, que tal y cual. Sí, estaba deprimido. Y los nazis están preocupadísimos, le decían que nuestro líder no levanta cabeza. Entonces, es curioso porque hay un montón de circunstancias históricas que podrían haber acabado con Hitler, o que Hitler no siguiera el mundo político, más sus propias debilidades con estas tendencias al suicidio. Terminó por suicidarse. Que al final se cumplieron. Así es como acabó sus días. Y sin embargo, llegó hasta ahí. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que es curioso que uno de los líderes políticos que más ha marcado la historia del mundo contemporáneo, que llegó a provocar la guerra más brutal que ha vivido la humanidad, en la que ha muerto más gente, no es un tipo mesiánico que desde el día número uno, o sea, no es Alejandro Magno, no es ese Alejandro Magno que es el hijo de un rey victorioso que desde su adolescencia demostró ser un gran líder de masas, que tuvo la capacidad de mover... No. El líder más brutal de la historia puede ser un tipo tan oscuro como un aficionado a las bellas artes, con una juventud sin oficio ni beneficio, que había pasado por la Primera Guerra Mundial en un papel menor, que políticamente se ascribe a un partido pequeñito, pero que supo apuntarse a la ola histórica que le permitió llegar hasta donde llegó. Entonces, claro, no es el modelo, porque siempre tenemos la tendencia a pensar que los grandes líderes políticos son líderes desde la infancia, es una especie de granero. Ya digo, el modelo de Alejandro Magno es el modelo por antonomasia, porque es alguien que sabemos que desde su más tierna adolescencia estaba llamado a ser el gran líder, ¿no? Los líderes más crueles, el caso de Hitler lo podemos equiparar al caso de Stalin, claro. O al caso de Mao. Claro, Mao lo suyo era la poesía. Lo que le hubiera gustado era escribir versos, y en lugar de eso se dedicó a masacrar a chinos. Bien, entonces es muy curioso porque no significa que el más inteligente, el más brillante, el más heroico va a ser el gran líder. Mira Trotsky, que era mucho más inteligente y más heroico que Stalin. De hecho, lo despreciaba tanto que al final le comió la tostada por minusvalorarlo. Eso es. Entonces, claro, la conclusión a la que llegas en el caso de la figura de Hitler es que un tipo relativamente mediocre puede llegar a ser tan poderoso como fue Hitler. Porque claro, nos hemos quedado en el momento que llegó a ser canciller. Es que claro, desde que es canciller hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial, tenemos ocasión en otro programa, si los espectadores quieren que lo hagamos, de ver lo que ocurre en esos 6 años. Tenemos un tipo que irá tomando decisiones donde perfectamente podría haberle parado los pies o haberle salido mal. Más allá de los atentados que va a tener unos cuantos atentados a lo largo de su vida. Y sin embargo no. Y sin embargo fue alguien capaz de gestionar el contexto histórico en el que se movía y salir bien parado. Ojo, esto no significa la famosa historia de la nariz de Cleopatra, ¿no? Que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más fea, Marco Antonio no se enamora de ella y por tanto Julio César no se vuelve dictador. Porque a lo mejor en el combate con Strasser, pues a lo mejor hubiera podido ser victorioso Strasser. Y a lo mejor la Segunda Guerra Mundial le habría montado un tipo que se llamaba Strasser, ¿vale? Entonces, hoy Jano y yo estaríamos contando, pues fijaos que Strasser, justo en diciembre del 32, tenía un competidor dentro del partido, un tal Adolf Hitler, un pobre desgraciado que quería ser pintor y que Strasser se lo cargó el año siguiente. No fue así. El que salió victorioso fue Hitler. Entonces, de nuevo, no es la ley de Cleopatra, no es que inevitablemente Hitler estaba llamado. Probablemente en ese contexto de crisis que estaba viviendo Alemania, un movimiento como el movimiento nazi podía perfectamente germinar. Lo que ocurrió es que germinó en torno a una figura que fue capaz de ir sorteando todas las vicisitudes que tuvo a lo largo de su vida. Pues hasta aquí lo que yo quería contaros sobre este ascenso político de Hitler. Pues si nos quedamos aquí, y eso lo he resumido muy bien, ¿no? Llevamos 1 hora, es complicado porque es que la historia de Hitler hay tanta información, como decíamos, que resumirlo no es fácil. Que había que... Pero oye, muy bien, Alberto. Bien. Lo fundamental, ahora lo que quizás sí que podríamos hacer, bueno, que nos digan los espectadores, es el post. Una vez ya es canciller, como empieza a ir liquidando. Ojo, que la idea no es dedicarnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No, tranquilo. Quiero volver a mis antiguos feudos. O sea, yo me muevo muy bien con los fenicios y con los sumerios y con los romanos. Sí, pero no, digo la semana que viene, digo a lo mejor. Sí, tenemos que hablar de Felipe V, que no lo han pedido. Por cierto, recordad que podéis participar en nuestro programa de Pedazos de Historia
el momento que sois socios de nuestro canal, de Big One. Entonces, recordad que nosotros queremos seguir adelante con este proyecto y para ello necesitamos vuestro apoyo, así que si os convertís en socios de Big One, pues nos ayudáis mucho más y dependiendo de la categoría en la que os hagáis, yo soy socio, ¿eh? No es porque me obligara a punta de pistola Jano, que lo hizo la zona de socio, pero yo soy socio del canal. Entonces, os invitamos a que os hagáis socios del canal y ahí incluso me podéis lanzar preguntas directas de intereses vuestros por la historia para poder resolverlo. Y recordad además que en esta temporada nos podéis ver nuestro programa de Big One a través de YouTube y a través de iVoox. Ya no estamos en Spotify, solamente estamos en iVoox y en YouTube. Y por supuesto, nos podéis lanzar preguntas directas siendo socios y los comentarios que nos hagáis en YouTube y en iVoox también os van a permitir enriquecer la calidad de nuestros programas. Así es, desde luego. El apoyo de ustedes es fundamental para este y para todos los programas de Big One. Pues oye, Alberto, mil gracias por la invitación y por el tema que a mí ya sabes que me gusta mucho. El siglo XX. El siglo XX, sí, me fascina. Para que veáis, en realidad todo esto es porque Jano lo quería. Como ese jefe. No, menos para variar un poco. Como ese jefe, pues. No es jefe nada. Pues si yo estoy mandado, me dices, ya está ahora aquí. Y yo, mira, pues ni las lentillas me ha dado tiempo a ponerme hoy. He tenido que levantarme a las 6 de la mañana para llegar aquí. Eso Alberto. es. Estamos grabando, son las 7 de la mañana, estamos grabando el programa. Y ahora pues nada, tomar un café y a ver si espabilamos. Muy bien. Gracias, Alberto. Y bueno, despide la audiencia. Yo les veo la próxima semana. Pues muchas gracias por estar ahí y les invitamos a que nos acompañen en una próxima edición de Pedazos de Historia.